Los engaños finales de Satanás. Bienvenido al repaso de la escuela sabática de esta semana. Como que nada, ya estamos en la lección número 10, estamos terminando esta lección que se titula 3 mensajes cósmicos. Espero que juntos podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios y la lección quieren decirnos esta semana. Esta semana estamos centrados en Apocalipsis, el capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Yo voy a leer este versículo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este versículo es un versículo muy interesante, un versículo que encierra claramente cómo Satanás ha querido falsificar y ha querido ser igual a Dios. Desde siempre, desde el inicio de la creación, usted ha visto cómo Satanás ha querido ocupar ese puesto que solo merece Dios, solo merece Dios, Jesús, y solo merece el Espíritu Santo. Y en este versículo vemos una trinidad satánica. Es un símbolo de los enemigos de Dios, estos enemigos de la ley de Dios, estos enemigos del pueblo de Dios. Están unidos, están centrados en un solo propósito, dispuestos ¿a qué? Para atacar la ley de Dios, para atacar los principios de Dios, para atacar no solamente eso, sino que también atacar al pueblo de Dios. O sea, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos en un solo propósito, salvarlo a usted y salvarnos y salvarme a mí, así esta falsa trinidad satánica, o como se dice, una trinidad satánica, están unidos, pero no para la salvación de la humanidad, no para la salvación del hombre y la mujer, sino están unidos para destruir al pueblo de Dios. O sea, acá se ve reflejado cómo Satanás ha querido y quiere destruir al pueblo de Dios. En Dios hay 3 personas unidas en mente y en propósito. Usted lee Mateo 28, 19 y ve esa orden que Jesús le da a los discípulos. Vayan y bautícenlos, o sea, bautizan las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vemos esa Trinidad trabajando en la salvación del hombre. Incluso cuando Jesús fue bautizado, usted lea los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, en ocasión de su bautismo, usted ve cómo se presenta, está Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, y se presenta a Dios desde el cielo en una voz diciendo: este es mi Hijo amado. Pero también vemos cómo la influencia del Espíritu Santo en forma de una paloma está obrando y está participando en esta Trinidad. Están los 3 unidos, dispuestos a salvar al hombre, dispuestos a salvar a la humanidad. Y Satanás siempre ha querido copiar a Dios, siempre ha querido ser igual a Dios. Usted lea Isaías 14, del 12 al 15, y usted va a encontrar cómo lo presenta acá el profeta. Dice: oh querubín, tú que quisiste ser igual a Dios. O sea, el primer pecado, uno de los primeros pecados de Satanás fue querer ser igual a Dios. Y esa posición solamente, nosotros sabemos claramente, y la Biblia lo dice, que solamente eso es de Dios. Nosotros no podemos ser dioses. Y es lo que Satanás le ofreció a Adán y a Eva. Le dijo: si ustedes pecan, si ustedes comen esta fruta que Dios había prohibido, ustedes van a ser igual a Dios, van a conocer el bien y el mal. O sea, Satanás en pocas palabras le estaba diciendo a Eva en este caso: Eva, usted puede ser igual a Dios. Y eso es lo que Satanás siempre quiso ser, igual a Dios. Y en estos versículos que ahora vamos a ver quién es este dragón, quién es esta bestia y quién es este falso profeta, vamos a ver cómo Satanás se ha trabajado para querer ser igual a Dios. Y en estos versículos que leímos al inicio de Apocalipsis 16, 13 y 14, vemos que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pero primero tenemos que ver quién es este dragón. ¿Quién es este dragón? Apocalipsis 12:9. Voy a ir a Apocalipsis 12:9. Veamos quién dice la Biblia que es este dragón. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, este dragón que está en Apocalipsis 13, 14 y 15 es Satanás. Dice: el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra evidencia bíblica
Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, este versículo, este dragón que aparece acá, es Satanás, representa a Satanás. Ahora, Satanás, como hemos dicho, siempre ha atacado. Usted lee Apocalipsis el capítulo 12, va a ver cómo Satanás atacó al pueblo de Dios. Y desde el inicio atacó a Adán y a Eva, atacó al pueblo de Israel. O sea, Satanás siempre empeñado en destruir al pueblo de Dios. Y este dragón, que después vamos a ver que son estos espíritus inmundos que sale de su boca, representa al dragón. Pero ahora vamos a ver quién es esta bestia que también sale de su boca un espíritu inmundo. La bestia representa al poder papal. Desde el inicio, por 1260 años, a través del poder papal, Satanás atacó al pueblo fiel de Dios, al pueblo que guardaba los 10 mandamientos, al pueblo que se mantuvo firme. Usted lee Daniel 7:8, va a encontrar ahí un cuerno pequeño, que esta lección la estudiamos una lección atrás. Va a encontrar un cuerno pequeño, del cual este cuerno pequeño se hace grande y se engrandece y hace tantas cosas contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12 habla de un dragón también que ataca por 1260 años, una bestia, perdón, por 1260 años al pueblo de Dios. Entonces, esta bestia representa al poder papal. Usted también lee en Apocalipsis 13:3, encuentra que esta bestia recibe una herida de muerte. Usted léalo, Apocalipsis 13:3 dice que esta bestia recibe una herida de muerte. Y el papado en efecto recibió una herida de muerte después de 1260 años de perseguir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, recibe una herida de muerte. Y también, usted lee la Apocalipsis 17, la semana pasada estudiamos Apocalipsis 17, dice que esta bestia va a recibir una sentencia, aunque acá ahí lo representa como una ramera, pero esta bestia recibe una sentencia. Entonces, el dragón representa a Satanás. La bestia representa al poder papal. Pero ¿quién es este falso profeta? ¿Quién es? ¿Quién dice la Biblia que es? El falso profeta, Apocalipsis 17:5, habla de una ramera que tiene hijas. Voy a leer Apocalipsis 17:5. Escucha lo que dice. Y enfrente, en su nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, esta bestia de Apocalipsis 17, esta bestia de Apocalipsis 13, 14, 13 y 15, tiene hijas. O sea, y entonces el falso profeta son las iglesias apóstatas que siguen las mismas doctrinas falsas de la iglesia madre, la iglesia católica. ¿Cuáles doctrinas? Las lecciones anteriores estudiamos doctrinas como temas de la inmortalidad del alma, doctrinas como la adoración del día sábado, doctrinas como ¿a quién tenemos que pedirle perdón? La Biblia es clara, dice que solamente a Jesús y a Dios podemos pedirle perdón porque Jesús fue el que murió por nosotros. Mas sin embargo, esta bestia ha impuesto a las hijas que pueden recibir perdón de otras personas, y no es así. Solo Jesús puede perdonarnos, y Dios, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero ¿qué significa esto de 3 espíritus inmundos a manera de rana? Dice, pues son espíritus de demonios. O sea, de estos 3 poderes salen espíritus de demonios. ¿Qué significa esto? Hemos visto cómo Satanás a lo largo de la historia ha atacado al pueblo de Dios, no solamente por medio de la muerte, sino que ha atacado por medio del espiritismo, y lo vemos claramente en el pueblo de Israel. Cuando Satanás se metía por medio del espiritismo, Dios salía del pueblo porque está totalmente prohibido eso, y es imposible que nosotros nos comuniquemos con los muertos. Entonces, ¿qué significa esto? Satanás ataca por medio del espiritismo la inmortalidad del alma. Eclesiastés dice que cuando una persona muere, está allí en el sepulcro. Entonces, el salmista dice incluso, cuando una persona muere no oye, no escucha, no puede ni hablar porque quedó en el sepulcro. Entonces, Satanás va a atacar temas como el espiritismo, temas como el sábado. O sea, está violando directamente la ley de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su ley con respecto al sábado? Dice que el sábado lo guardaremos acá en la tierra y lo guardaremos allá en el cielo. ¿Y Satanás qué ha hecho? Ha destruido estos principios bíblicos. Ha destruido temas como hacerle creer a las personas que cuando una persona muere, o se va al cielo, o se va al purgatorio, o se va al infierno. Y eso es totalmente antibíblico. La palabra de Dios no avala esta parte. La palabra de Dios dice que cuando una persona muere,
está en el Seol, está en el sepulcro. Incluso el salmista dice que cuando una persona muere, está allí donde lo dejaron. Mateo 24:24 nos lo deja bien claro. Dice, porque se levantarán falsos cristos, el falso profeta, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. O sea, la palabra de Dios nos deja claro que si la escritura no lo dice, nosotros no tenemos que creer. Tenemos que creer solo lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús lo dijo acá en Mateo 24. Tengan cuidado porque se levantarán falsos profetas y falsos maestros que engañarán incluso a los escogidos. ¿Qué significa esto? Dios nos escogió a todos para que fuéramos salvos, pero si nosotros descuidamos el estudio de la Biblia, vamos a caer en esos engaños diabólicos, esos engaños de demonio. 2 Corintios 14:15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, la palabra de Dios dice que estos espíritus inmundos son engaños que Satanás los va a hacer incluso tan reales que el pueblo, la gente va a creerlos. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, vamos a caer en los engaños de Satanás. Por eso yo le insto que estudie la palabra de Dios, que estudie la Biblia. No importa quién predique, no importa que predique yo, no importa que predique el pastor más famoso del mundo. Usted agarre su Biblia, tome su Biblia, lea la palabra de Dios y confirme. Entonces, si usted lee, usted va a estar seguro y va a decir, es verdad. No solamente lo dice esa persona, sino que lo dice Dios. Y como lo dice Dios, es verdad. Y por eso Dios nos está diciendo, miren, tengan cuidado. Satanás, a través de espíritus inmundos, va a quererlos engañar a ustedes. Pero no se preocupen, si ustedes estudian la Biblia, no van a caer, no van a ser derrotados, no van a ser engañados. ¿Pero qué significa esto? Que estos espíritus inmundos hablan a manera de ranas. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16:13. Se usa este símbolo a manera de ranas para describir la maldición, o sea, el trío maléfico de Babilonia, o sea, estas cosas diabólicas. ¿Ustedes se acuerdan de este símbolo? Cuando cayeron las plagas en Israel para el pueblo de Egipto, habían ranas, o sea, estas ranas eran inmundas, o sea, todo lo que representa a lo que va en contra de la palabra de Dios es inmundo, va en contra de su ley, es diabólico. ¿Por qué? Porque representa a Satanás. Entonces nosotros, si estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero si no está en la Biblia y va en contra de la palabra de Dios, tenga seguridad que eso viene de parte de Satanás y es diabólico. Y Satanás en los últimos días va a atacar, pero fuertemente, con el tema de la inmortalidad del alma, y también va a atacar fuerte con el tema del sábado, atacando la ley de Dios. Pero vean lo que dice Apocalipsis 18:4-5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra? Dios nos invita a salir de todas las prácticas que Babilonia, que el poder papal ha implementado dentro incluso de las hijas de las iglesias protestantes, ideas como la inmortalidad del alma, ideas como que debemos guardar el domingo y no el sábado. Eso va en contra y totalmente en contra de la ley de Dios y en contra de su palabra. Dios nos invita a que guardemos su ley y que si no estamos guardando la ley de Dios, si no estamos guardando su mandamiento, nos invita a que reflexionemos y que veamos que tenemos que salir de esas prácticas porque Jesús viene pronto. Jesús quiere salvarnos, pero si nosotros no estamos guardando la ley de Dios, es como que no estamos prácticamente aceptándolo a Él, no estamos aceptando su ley, no estamos aceptando su salvación. Y la única forma de aceptar su salvación es salir de todas esas ideas falsas que Satanás ha implementado en la humanidad para que nosotros podamos recibir su salvación. Espero que Dios lo pueda bendecir grandemente y que si usted tiene alguna pregunta pueda escribirlo acá en los comentarios. No olvide compartir este mensaje y que Dios lo pueda bendecir.